Bueno, mis hermanos, Dios me les bendiga. Teléfono en VibraCall, ya se les dijo al principio, ¿verdad? Pero revíselo por si acaso. Y los pequeños, ¿verdad? Con su representante a su lado para poder estar atento a lo que Dios nos quiere hablar en este mes de mayordomía. Mes de mayordomía, administradores. ¿Sabía que para ser administrador del Señor hay un requisito? Ser leal, fiel a Él. Amén. Bueno, mis hermanos, vamos al libro de los Hechos, pero vamos a ir al capítulo 4. El capítulo 11 lo vamos a tocar, pero requiero que vayamos primeramente al capítulo 4, que vamos a hablar en esta tarde de la mayordomía financiera en el cristiano. Mayordomía financiera en el cristiano. Ay, pastor, otra vez usted metiéndose con mi bolsillo. No se preocupe, no se alerte, que no somos los predicadores de la prosperidad, ni le vamos a sacar su dinero. Amén. Porque acuérdese que lo que usted tiene no es suyo, es de Dios. Lo que yo tengo es de mi Dios. Amén. Vamos al capítulo 4, ¿verdad? Versículo, ya le digo, 32. 4:32 del libro de los Hechos. ¿Lo tenemos? Ok. Voy a leer ese versículo 32 y vamos a orar, presentar esto a la mano de Dios. Dice así, capítulo 4 del libro de los Hechos, versículo 32. Y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Que Dios bendiga su palabra hermosa. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, te damos toda la honra y la gloria, toda la alabanza, tú te la mereces. Tú eres nuestro Dios Salvador, cabeza de la iglesia. Tú estás en medio de tu pueblo el día de hoy, que rendimos culto a ti, mi Señor, y tu iglesia, cuerpo de creyentes salvos, vienen a reunirse para adorar y glorificar tu nombre en exaltación y en agradecimiento por lo que has hecho en nuestras vidas. Gracias por tenerte como el único y verdadero Dios, y que a través de tu Hijo Jesucristo nos haya salvado, nos haya sacado de la oscuridad a la luz, y que podamos nosotros poder ahora caminar en obediencia en tu iglesia como tú lo deseas, en obediencia a tu mandato. Gracias, mi Dios, por este privilegio. Te pido perdón, Señor, si he pecado, si he cometido algún error y te haya contristado. Te pido perdón, Señor, y que mi alma, mi cuerpo, mi espíritu, que hoy se rinde a tus pies y a tu soberanía, sea el que me guíe a tu palabra como portavoz de tu verdad. Gracias, Señor. Hemos orado en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Mayordomía financiera en el cuerpo cristiano, en las familias de la fe. Hermano, aquí vemos en el libro de los Hechos algo interesante. Ya había acontecido la gran palabra de Dios. El siervo, pastor y apóstol Pedro predicando un mensajón, porque era un mensajón gigante, donde muchas personas se encararon ante su pecado, se encararon ante verdades bíblicas y del Señor, y que el pastor Pedro, apóstol Pedro, porque era apóstol, pero también fue pastor en Jerusalén, en esa iglesia gigantesca de aproximadamente
son aproximaciones, pero vamos a colocarle el número 30,000 personas. Y tenía a su lado a su consiervo Juan y a su otro consiervo Santiago. 3 pastores para dirigir esta iglesia nacida en Jerusalén. Y la narrativa histórica que Hechos nos relata es que después que convirtieron sus almas a Cristo, que se alinearon a su verdad, estas personas ya no eran las mismas. Si eran personas de un estatus social, ¿sabes que una persona de un estatus social qué piensa cuando tiene, como Lorenzo Mendoza, Empresas Polar? ¿Qué piensa Lorenzo Mendoza en sus negocios, en su visión como emprendedor? Empresas Polar en California, Empresas Polar en Colombia, Empresas Polar en Guatemala, Empresas Polar hasta lo último de la tierra. ¿Sí? Así piensa el comerciante, hermano. Quiere entronarse, quiere tener poderío, señorío. No se conforma con los 85 años que tienen aquí haciendo dinero. Quieren más y más y más. Pero estos que se convirtieron, que fueron como un estatus, como Lorenzo Mendoza, como Gustavo Cisneros, que es dueño y señor de Venevisión, Venevisión Plus, Coca-Cola, y la empresa que está al lado de mi casa, Laboratorio FISA, son dueños de los Cisneros, ¿sabían? Ha cerrado todas las empresas por escasez, por problemas económicos, pero las de Cisneros, ahí están. Porque han hecho una plataforma financiera. Y todos los que, ¿usted cree que estaban aquí judíos, prosélitos, todos los que confesaron a Cristo, no eran gente como Cisneros y como Lorenzo? Sí, hermano. Como había gente también de una escala menor y hasta una de la más menor. Pero estas personas ya no fueron las mismas. Y miren lo que dice, hermano, después de ese gran avivamiento dado por Dios, por el corazón y por el ardor de hacer las cosas como Dios manda a través de Pedro, y que predicó y se convirtieron como 3,000 y después como 5,000 y 4,000 y un gentío, hermano, convertidos a Cristo. Versículo 32 dice, y esos tres ahí que se convirtieron, dice así, no, y la multitud de los que habían creído, de los que confesaron al Señor Jesucristo, se vieron confrontados con la verdad y renunciaron a su pecado. Eran de un corazón y un alma, y ninguno decía, cayeron en convicción, hermano, cayeron en tanta convicción que lo que tenían decían, no nos pertenece. Decían ser suyo propio nada de lo que poseía. Mira cómo Cristo cambia los corazones y las mentes de los hombres y de las mujeres, de los jóvenes. Y es lo que Dios quiere hacer con Lorenzo Mendoza, con Osvaldo, con Gustavo Cisneros y con todo empresario, no por el dinero, sino por su alma. Y dice, pero que tenían todas las cosas en común. Y con gran poder, los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús. Y abundante gracia era sobre todos ellos. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades, galpones, empresas o casas, es decir, una empresa casi de mobiliaria, las vendían y traían el precio de lo vendido. Hermano, ¿será que vemos aquí una iglesia con el sentido correcto? Sí. Primero, estaban cumpliendo los principios de la mayordomía. ¿Cuál es? Lo vemos diciendo esta mañana. Lo que tenemos no es de nosotros.
Y Dios nos los ha permitido tener para administrarlo, no para mal administrarlo. Es para nosotros darle el canal correcto. El Señor nos está evaluando cómo estamos administrando lo que Él nos ha dado, bien sea dinero, bien sea casa, bien sea familia, bien sea ministerio, bien sea lo que Dios nos ha colocado. El privilegio nos lo está supervisando de cómo lo estamos administrando. Aún tu tiempo lo está administrando. Si estás aprovechando bien el tiempo. Entonces, cuando vemos todo esto, vemos a este cúmulo de personas cristianas convertidas a Cristo, buscando problemas o buscando soluciones. Porque cayó un problema, había necesidad, sí, habían hermanos, había un cuerpo de hermandad, algunos santos, como le llama la iglesia, por aquellos que ahora Cristo mora en ellos, el Espíritu Santo, tienen una santidad posicional, porque se posicionó el Espíritu Santo a vivir y a morar en medio suyo, en medio mío. Y que ahora estos son apartados por Dios, son salvos, son creyentes, son hijos de Dios, pero estaban pasando problemas financieros, problemas de escasez, problemas económicos, problemas de índice bursátil. Pero estaba allí ¿quién? Dios primeramente, observando todo, a ver el comportamiento de quién, de los fariseos, de los saduceos, de los doctores de la ley. No, porque más bien ellos estaban estrangulando al pueblo de Israel, robándolos sin pistolas, sin lanzas, sin cuchillo, sino con palabreríos, con posicionamiento. Le estaban sacando el dinero a la viuda, al huérfano. El corbán se lo cogían para ello, lo tomaban para ello, pero no lo iban a los necesitados, a los que realmente estaban en una escasez. No lo hacía el cuerpo clero religioso farisaico. Pero este nuevo pueblo del Señor lo entendió. Cayeron en cuenta. La verdad de Cristo, cuando te salva, te hace caer en cuenta y te quita la venda de la ceguera espiritual que teníamos antes. Y ahora nos hace ver las cosas como Él las ve. Y mire, había necesitados, pero dice que esos necesitados fueron ayudados, hermano. Dice, así que no había en el 34, no había ya entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades, casas, las vendían y traían el precio de lo vendido. Y mira dónde lo llevaban. Y lo ponían a los pies de los apóstoles. Esto no era ni Cas Luna, ni Guillermo Maldonado, ni Ronnie Chávez, ni Benigni, ni Dante Gebel, ni ninguno de los mercenarios que hoy podemos encontrar en el camino del llamado evangelio. Esto que traían a sus pies no era pactando la palabra. Es que esa palabra la pacto, porque es que esa palabra, ¡wow! Porque eso es lo que vemos en esos centros de culto, show. Pacto la palabra, y zombaban esa gama de billetes de allá para acá, si venían esa lluvia así como las lanzas cuando 300. ¿Ustedes vieron esa película? Venían así ese poco de flechas, así los tipos con los escudos. Bueno, así venía una yo la vi. A mí nadie me lo contó, yo lo viví. Yo estaba parado aquí, como mujer, con mi esposa, y así. Y el hombre con el poco de dinero, y tú veías la gente viniendo, saliendo de aquí, de las bancas. Esa palabra. Hermano, la palabra ya es bendecida. La palabra ya tiene una esencia divina, poderosa, santa y perfecta. Yo no necesito zumbarle real para que ella sea valorada. En su esencia ya lo es, porque es de Dios. Entonces, hermano, ellos lo traían cuando escucha estos pasajes, ¿no? Ay, estos eran los mismos
de lo que vivimos ahorita. Con razón esa gente no está sacando la plata, claro, porque hicieron una eisegesis, no una exégesis, no una buena hermenéutica, sino una violación de la hermenéutica para meter una verdad de ellos. O cuando dicen lo trajeron a los pies de los apóstoles, no fue porque venían a pactar o algo, es que ellos eran los mayordomos. A ellos se les delegó una responsabilidad en la iglesia que se estaba levantando en esta era del primer siglo. Eran como decir, las columnas que estaban allí: Pedro, Felipe, Andrés, los diáconos. ¿Se recuerdan los diáconos que levantaron? Estaba un cuerpo. La iglesia estaba surgiendo y los hermanos decían: Pedro, Juan, Santiago, aquí está, mira, vendimos el galpón que teníamos por allá en la raíz abandonado porque vimos la necesidad que hay en el pueblo de Dios. Aquí está lo que vendimos para que ustedes los puedan distribuir y cubran las necesidades que hay. Y los apóstoles tenían ahí tesoreros, tenían administradores, tenían gente fiel, comprometida, responsable, leal. Por eso aquí todo en su estricto orden, a través de lo que dice la Biblia, tratamos, no somos perfectos, porque no nos vamos a vender como que somos lo mejor, somos perfectos, estamos volando, no. Nos equivocamos, como humanos, tenemos ciertas cosas donde nos equivocamos, pero tratamos en lo posible de cumplir el orden bíblico. Por eso es que es la única fuente de autoridad, por eso es el primer distintivo, base única de autoridad. Usted lo va a ver en el acróstico allá abajo. Si ha tenido la oportunidad de entrar a la mezanina, usted va a ver ahí el acróstico de la palabra bautista, los significados que nos identifican, y todo repercute al orden de Dios establecido por este hermoso libro. Y hay tesoreros, secretaria o secretario, puede ser varón, no necesariamente tiene que ser un hombre, pero tenemos ahorita una hermana secretaria de tesorería y tenemos 2 tesoreros, un principal, un auxiliar cuando el principal no esté. Hay un cuerpo. Ya hay varios hermanos que hemos pasado por allí. Ramón Español, cuando yo llegué, era uno de los miembros de la tesorería. Después fue cambiado, después entré yo, estuvo Ronald, estuvo en persona, después salí, estuvo hasta Juan, y ahora está Emilio con el hermano Alayón. Hemos sido rotados, hermano. Hemos tenido el privilegio de servirle en un área aquí en la iglesia, pero eso es delicado. Eso no es como el gusto que hablamos al mediodía, 50 para acá y 50 para allá. No, todo es para Dios, todo es para la obra, para los vendillos, para los cables, para el techo, para el terreno. Gloria a Dios por los hermanos que están ahí sentados. No voy a decir nombre porque tampoco es para pecar torta, pero gracias por lo que Cristo está haciendo en el corazón de ustedes, con convicción, con amor al que los salvó. Usted trae aquí algo para una silla, para el terreno y para la camioneta, y aún para el templo. Hermanos, es de olor fragante ante Dios. Y tratamos de hacer todo en orden para que no caigamos en las malas praxis de los mercenarios del evangelio. Aquí está, hermano, le traían a los pies de los apóstoles y dice, y se repartía cada uno según su necesidad. Hermano, yo me quiero parecer a esta iglesia. Yo no sé usted, pero si nosotros, estas son nuestras raíces de bíblicos, de bautistas fundamentales, de poner en alto la doctrina y el fundamento. Entonces, ella es la primera. Ellas son donde nosotros, nuestras raíces, como dice uno, nuestros orígenes, y necesitamos seguir pareciéndonos a ella, porque es nuestro molde, ¿verdad? Nuestro patrón. Pero ¿sabes qué me dijeron de estas iglesias? Que eran viejas. Así me dijeron. No, hermano, eso ya está viejo. Ahorita el Espíritu Santo está moviéndose en algo nuevo. Por eso vienen y cierran la Biblia y dicen, vamos a... tienen la guía
de el decreto, el de Clara, el de Casa Fantasma. Esta es la que vamos a trabajar este año, y los que concurren es lo que vamos a trabajar con una guía. Ya esto está viejo. ¿Será que la Biblia está vieja? Sí, tiene una edad, pero sigue viva. Sigue más viva que nunca. Dice el propio Señor: pasará cielo y tierra, pero su palabra no pasará. Amén. Entonces, hermano, viendo el punto de vista de esta iglesia, que tenían todas las cosas en común, daban para la obra, se entregaban por los necesitados, y miren qué tremendo, en el 36 va a ser una particularidad de un miembro de esta iglesia. Versículo 36, entonces José, este José no es el esposo de María, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita, no porque vuela, es de la tribu de Leví, natural de Chipre. Como tenía una heredad, otro que tenía era pudiente, tenía buenos recursos, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Qué hermoso, hermano, es observar cómo una iglesia del primer siglo está capacitada para compartir sus posesiones, sus propiedades, sin escatimar, porque sabe que lo que tienen, o que lo que produjeron, o lo que tuvieron, o lo que está en su anaquel, ha sido de Dios para usted. Cuidado con esto, que usted vea la necesidad en el pueblo de Dios, y usted cuando abre el anaquel dice: he sido prosperado, bendecido. Oye, Señor, gracias. Oh, aleluya, Señor. Uy, aleluya. Y va para la iglesia y ve la necesidad y escucha: oye, una hermana está pasando por un momento difícil. Y usted escucha y dice: que Dios reprenda al diablo. Ese es que anda en pecado y yo ando en victoria. Hermano, si Dios te puso a escuchar ahí, es porque ya te proveyó para tú extender tu mano. Ahora, si es el cuervo que me quiere quitar lo mío. No, hermano, nada es suyo. Nada es suyo. Principio de mayordomía. Dios nos bendice para bendecir, hermano. Y es necesario que comprendamos esto. Y si usted lo ha comprendido, gloria a Dios, no es para usted. Pero esta iglesia estuvo capacitada, hermano, en compartir sus posesiones y sus propiedades. Qué hermoso, hermano, tener una iglesia que esté enfocada y que el Espíritu Santo sea el guía de eso. Porque cuando se pone como ese personaje que acabo de manifestar ahí no está obrando el Espíritu Santo. Está obrando su carne, su humanidad, su egoísmo. Ahí no está obrando Dios. Dios sí le está diciendo que hay una necesidad y necesita usarte a ti para cubrirla. Amén. ¿Será que fue algo partidista por parte de los apóstoles? ¿Eran políticos los apóstoles? No. No eran ni comunistas, ni socialistas, ni nada de lo que usted pueda encontrar en la política. Aunque había política dentro de su tránsito, porque estaba el gobierno romano, estaban los griegos, estaban los sirios todavía, los de Samaria, y por ahí andaban. Pero no estaban los apóstoles haciendo política, ni Cristo hizo política tampoco. Entonces, ahorita vemos un cúmulo de personas haciendo política y llamándose cristianos. Entonces, estos apóstoles, hermanos, no eran comunistas ni nada por el estilo. Esta gente estaba siendo voluntaria en dar voluntariamente de lo que tiene, no de lo que no tiene. ¿Cómo tú das de lo que no tienes? Y Dios lo sabe. Oye, Señor, no tengo nada, pero de lo que tengo voy a dar. De lo que poquito tengo, voy a arrimar una, voy a hablar ese tipo guariqueño, voy a arrimar una palmingo.
¿Por qué, hermano? Porque cuando tú haces esto, así sea escaso, no importa, si no es lo poco que tengo, esto lo voy a dar. Así, con ligereza, con alegría y sencillez del corazón. Y cuando usted ya está haciendo así, ya Dios está abriendo la ventana de sus arcas. Ahí está mi hija, ahí está mi hijo, mira, 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 eso es lo que yo quiero. Ese sabe lo que está haciendo. Ese sabe en quién creyó. Y cuando esa persona suelta, por aquí ya Dios le está retribuyendo. Porque Dios no se queda con nada. Amén. Voy a aclarar algo. No tome esto como que listo, que Dios es para yo invertir. Yo invierto 10 y Él me da 20. No, no. No lo vaya por ese lado porque se va a estrellar. Dios no es de negocios. Dios es un Dios de orden y es proveedor. Amén. Dios dice en su palabra, ¿verdad? Jehová es mi pastor y nada me faltará. Salmista David como oveja hablándole a Dios, al buen pastor. Entonces, hermano, vimos acá cómo estaba la iglesia convertida y entendiendo los principios básicos de ser mayordomo de lo que no es nuestro, pero que Dios nos los ha permitido para nosotros ayudar. Por eso usted tiene este cuadro misionero, por eso es que usted ve que nosotros acá tenemos una cesta blanca allá atrás, no para cargar verduras, es para introducir alimentos. Ahí está, abajo de la banca, por favor, hermano Emilio. Para el que no la ha visto, lo que pasa es que tuvimos full y todas las bancas estaban llenas. Tuvimos que, pero ahí está una cesta de amor, ¿verdad? Donde usted, de lo que Dios disponga en su corazón, de lo que Dios le ministre a usted, usted viene calladito, usted no tiene que hacer ni tocar trompeta ni traerse la samba de allá de Microtel para que vean que usted está trayendo un grano o un mercado, lo que usted ponga en su corazón. Usted viene con su bolsito y lo pone ahí, rindiéndole a Dios lo que usted trajo. Y los tesoreros le darán el curso a las personas que necesiten. Amén, porque nos tenemos que ayudar como familia de la fe. Entonces, hermano, viendo todo esto, vamos al capítulo, ¿verdad? 11, donde leyó mi hermano Emilio. Capítulo 11 del libro de los Hechos. Versículo 19 dice, ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie, cosa errática en ese momento, la palabra, sino solo a los judíos. En un momento la iglesia se desenfocó y empezó a predicar solamente al pueblo hebreo. Pero, ¿por qué? Bueno, por eso mismo, por esa misma actitud de hacer acepciones de personas, porque Dios le dijo que le tenían que predicar a toda criatura y esparcirse desde Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra, y la iglesia se estancó y por eso recibió persecución. Entonces, dice, pero había entre ellos unos varones de Chipre y Cirene, eran extranjeros, los cuales cuando entraron en Antioquía hablaron también a los griegos. Mira, fueron más osados, anunciando el evangelio del Señor Jesús. Y la mano del Señor estaba con ellos y gran número creyó y se convirtieron al Señor. Hermano, sigue aumentando las conversiones y el pueblo cristiano. Ahora en Antioquía llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén. Y enviaron a quién? Otra vez está el personaje, José, el levita, el que por sobrenombre Bernabé, hijo de consolación, que fuese hasta Antioquía, porque necesitaban como respaldar este informe misionero y decir, mira Jerusalén, manden emisarios porque necesitamos que vean qué es lo que está sucediendo allá en Antioquía. También los que creyeron aquí en Jerusalén, allá en ese pueblo extranjero pagano, se convirtió la gente, se están convirtiendo al Señor. Entonces, cuando llegó y vio la gracia de Dios, eso es lo que uno siente cuando ve
hermanos en Cristo convertidos, o en un lugar que usted no tenía tiempo que no iba, y era zona de guerra, y cuando usted va, todo el mundo dice, Dios te bendiga, yendo a la iglesia con su Biblia, y tú dices, oye, ¿y qué pasó aquí? Bueno, llegó la sobreabundante gracia en medio del pecado. Amén. Y dice que se regocijó y exhortó a todas que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor. Hermano, porque qué tremendo, porque el pueblo judío, cuando usted lo analiza, ¿tenían más conocimiento de Dios que un pueblo pagano? Sí. Un pueblo de historia, un pueblo de pacto, un pueblo de leyes, un pueblo que siempre se le manifestó Dios en la historia y fue con grandes estruendos y manifestaciones de poder. Pero el pagano, ¿en quién creía? En Bárbara, en la diosa de Yaracuy, María Leonza. Estoy poniendo la escena aquí, estoy metiendo un poquito de escena para que me pueda comprender qué creían ellos. En José Gregorio, en todas las vírgenes que existen, en el Papa, en Calcuta, en el indio Guataipuro, en la corte de los pranes. Eso es, y bueno, y si nos vamos a la parte lujuriosa, bueno, ahí estaba María Leonza, que también hay pactos para cosas de la lujuria. Entonces, hermano, vemos que esta gente cuando se convierte y ve este informe, este reporte misionero de Bernabé, me imagino viendo todo esto, hablando entre sí, dice, oye, que esta gente se mantenga fiel y firme a este único Dios después de haber abandonado a tantos dioses que tenían, que se mantengan leales, fieles y firmes a la verdad. Y dice, porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe, y una gran multitud fue agradada al Señor. Después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo, y hallándole le trajo a Antioquía, y se congregaron allí todo un año con la iglesia, y se enseñaron a mucha gente, a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Estaba pasando algo maravilloso, pero mira donde viene el 27, como siempre nada puede ser color de rosa. En aquellos días unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía, y levantándose uno de ellos, llamado Ágabo, daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada, la cual sucedió en tiempo de Claudio. Voy a hacer un paréntesis. Profeta. Se levantó dentro del tiempo de la iglesia primitiva. Hablo en pluralidad, ¿cierto? No hablo de singular, no hablo de uno. Vamos a poner que era un par o una tripleta, 3 personas, 2 personas que le dieron ese de ser portavoz, de ser ese oficio de profeta. Pero yo no puedo atribuir a un libro de una narrativa histórica de lo que estaba aconteciendo cuando estaba naciendo la iglesia para atribuirme hoy día que hay profeta, porque no es libro de doctrina, no es un libro de fundamento, es un libro de historia. Amén. Entonces, para el momento, el canon, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, no estaba cerrado, estaba en tránsito. Todos estos pergaminos, esto no estaba así como lo vemos hoy, empastado, con sociedades bíblicas poniéndole títulos. No, eso eran pergaminos, escritura de arriba hasta abajo. Todavía no estaba completa. Y Dios permitió levantar hombres de Dios con temor de hablar en nombre de Él por medio del Espíritu y avisar a la iglesia lo que había de venir. Pero vio que no le dijo, pero ¿eso fue lo que dijeron? ¿Eso fue lo que profetizaron? Ven, pasen adelante, que voy a montar la mano. Yo como profeta de Dios. Porque pensaba que tuvieran algo, no sé. Como que le ponen dramatismo a la cosa. No, hermano, dijo, el Espíritu Santo dijo
que vendría una gran hambre a la tierra, a todo lugar. Le está avisando, un aviso de parte de Dios al pueblo. Vayan y hagan compras nerviosas. No. Empiecen a creer en su Dios y a mantener su esperanza en Él. No se desequilibren. Y miren, Ágabo sale acá, habla a los hermanos en tiempo de Claudio, tiempo de un gran funcionario ahí, no sé si era emperador, es Claudio, estimado, imagínense, un emperador que estaba de tránsito ahí en estas tierras. Entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenía, vuelve otra vez la mayordomía y el dar por voluntad propia, por voluntad dispuesta. Y mire lo que dice: y conforme cada uno de estos discípulos a lo que tenía, determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea. Lo cual en efecto hicieron, enviándolo a los ancianos por mano de Bernabé y de Pablo, que se llamaba Saulo. Vemos, hermano, cómo Dios trabaja, cómo Dios sabe que su iglesia puede ayudar, que puede dar, que puede aportar algo para el sostenimiento, para la necesidad, para el momento que vendría una hambruna. Pero qué hermoso es Dios, que por un lado, aunque hay una predicción de un hambre, de un 2016 para Venezuela, pero por otro lado ya estaba surtiendo y prosperando a una iglesia que está en territorios paganos, extranjeros, para ahora ayudar la que fue el epicentro del evangelio. Porque ¿dónde estaban los 30,000 hermanos que se convirtieron por la gran predicación de Pedro? En Jerusalén. Se les dio una orden a Jerusalén: salgan a predicar, hay que salir. El mandato del Señor, Mateo 28, el mandato del Señor de ir desde Judea, Samaria, Jerusalén y todo hasta los rincones de la tierra. Necesitamos predicar. No lo hicieron. Se quedaron simplemente predicándole a los judíos. Vino persecución. Tuvo que venir un sacudón de persecución para que hicieran la voluntad de Dios. ¿Tenemos que esperar eso, hermano? No, está claro. ¿Será que tengo que esperar que me caiga un proceso financiero, una enfermedad, caer en cama para entender que necesito salir a evangelizar? ¿Es un mandato de quién? ¿Hacia quién? Hacia el pueblo de Dios. Pero entonces, ay, pastor, me salió una enfermedad, pastor, yo no sé qué me está pasando, me cayeron las 7 plagas de Egipto. Examínese, hermano. Examínese, hermano, ¿qué está pasando? Y Dios va a determinar si tú no estás siendo obediente. Necesitas acudirte al Señor, necesitas acudirme a mí para poder entender Mateo, para poder entender Hechos 1:8, que no me puedo quedar estancado, que el Señor me llamó a su ejército para yo ser parte de ser voz de Él. No, hermano, yo no me fui salvo para quedarme en mi casa, para seguir haciendo dinero, para seguir viviendo mi vida como yo quiero. No, te hizo libre como esclavo voluntario ahora para servirle a Él. Amén. Amén. Ahora eres un remero voluntario, no eres un remero a costilla de un látigo. Ahora eres un remero, un esclavo de Dios para servirle a Él. Porque el que mejor le puede servir en esta vida es al Señor. Amén. ¿Tú no ves que el Señor usa esta frase? Ramón, sírvele a tu amo. Vamos a suponer que el hermano Ramón tuviera un trabajo de un horario de 6, 7 de la mañana hasta las 6 de la tarde, 5 de la tarde, que son las empresas que trabajan por aquí. Y él es cristiano, salvo, pero él, ¿qué hace? Cuando lee su Biblia, ¿qué hace? Dice, y a los amos, servirle, ¿cómo? Para el Señor. Amén. Listo. Yo voy a ver a ese capataz
que berro, tiene un carácter y ese hombre es déspota, pero yo no lo voy a ver a él. Yo voy a ver a mi Señor en él. Como que si le estuviera sirviendo a mi Señor. Para él, yo voy a mantener un testimonio. Para él, aunque él no crea en ninguno de nosotros, en los que estamos trabajando, bueno, conmigo él va a ser diferente porque él va a ver que yo no soy igual que los otros. Y cuando otros hablan mal de ese jefe, de ese capataz, de ese supervisor de planta que me tiene la vida a cuadro, yo voy a estar siempre a las órdenes y hacer las cosas y darle esencia de lo que es mi Señor. ¿No es lo que hacía José, el mayordomo de Génesis 39? El hijo de Jacob. Dice que todo lo que hacía prosperaba. Estaba sirviendo por aquí, estaba como jardinero y eso era un botánico que hizo. Una tierra seca y árida. Vino por aquí, fue a la cárcel, pocos calabozos podridos, unas cosas fétidas, deplorables. Y cuando fueron a ver casi que una penitenciaría que brillaba. Y, oye, ¿será que la cambiaron? Diría Potifar. Oye, ¿será que cambiaron la cárcel? Todo era... Y no, que el mismo capataz de ahí decía, no, hermano, que quédate tú encargado de la cárcel. No. Me diste 2 cachetadas. ¿Pero por qué prosperaba? La dice, porque Jehová estaba con él. Y si vamos a servirle al patrono, es como si fuera el Señor. Tenía un amo Potifar, tenía un faraón ahí también, y nunca, ni se le inclinó a los dioses, pero nunca también faltó el respeto. Se mantuvo a la línea y Dios prosperaba todo lo que hacía. Ese debe ser el pueblo de Dios. Entonces, hermano, vemos acá que como cristianos, como mayordomos, como administradores, cuando hay una necesidad que socorrer, nosotros mismos no tenemos que estar mirando al otro lado y que ese es con aquel. No, ese es con todos nosotros. Aunque yo ponga $1, vamos a llevarlo a divisa. A ver si yo ponga $0.50, Kenny, otro $0.50, ¿cuánto hacemos? $1. Y así vamos, y cuando vengamos aquí, yo les puedo asegurar que aquí sacamos por lo mínimo $10. Poniendo de $0.50 a $0.50, por poner una cantidad. ¿No podrá resolver algo el necesitado con $10? Sí lo puede hacer, hermano. Pero es cuestión de tener las características de esta mayordomía, de estos cristianos que no escatimaban dar y socorrer a los hermanos. Y hoy sucede, hoy hay necesidades en las iglesias. Hay iglesias que están peores que nosotros, hermano. No tienen local. Están en alquileres. Otros están así que el alquiler sube demasiado y están que se salen a la calle con las sillas porque no tienen un local, no tienen para sostener un alquiler. Hay iglesias que han sucumbido porque los fenómenos naturales han destruido iglesias, le han volado los techos, se han inundado. El pastor de la familia Salas de Barinas, cuando lo vi dando un reporte allá en Colombia, la casa donde es la iglesia, el agua le llegaba por las rodillas. Y la gente con los pantalones arremangados, los hombres, las mujeres con las sandalias o las cholitas en las manos y sentados en una silla con un pozo de agua ahí y el pastor predicando. ¿Hay necesidad? Sí. ¿Hay convicciones? Sí. Y por eso nosotros decimos, si este hombre está predicando con ese fervor, ¿cómo no apoyarle? No puedo estar en Marina, no puedo estar en Amazonas, no puedo estar en Puerto Ayacucho, no puedo estar en México, no puedo estar en Ecuador, Machala, no puedo estar en Colombia, en la zona de El Chaco, o Choco, como que es la broma donde está Choco, donde está el evangelista vaquero.
Pero cuando veo ese reporte de esos indígenas, de esa etnia, sentadito con una Biblia en la mano, y ver niños y adultos escuchar la palabra de Dios, ¿cómo no apoyarnos, hermano? ¿Cómo no movernos para que eso siga fluyendo y se establezca una iglesia? Porque están bajo un techito como una churuata. No sé si se dieron cuenta cuando yo pasé el reporte. Están como una churuatica metidos. Y en esto le pusieron la primera banca. Y era así como esta. ¿Se parecía a esta? Y yo, gloria a Dios. Uno lo ve que, vale. Tenía que comprar 500. Provocas acá. Esa se puede multiplicar en muchas. Aquí se necesita banca, ¿nos dimos cuenta? Estamos necesitando sillas o banca. Y ya hay hermanos, para la gloria de nuestro Dios, que ya ha metido un sobre y dice sillas. Gloria a Dios, tiene sentido, está entendiendo. Amén. Entonces, ese es el corazón de una iglesia que entiende lo que es la mayordomía y que es estar en un mismo sentir. Todas las cosas en común para socorrer, para ayudar y para aportar, tanto en la obra misionera como en la obra local. Y aquí lo estamos viendo, hermano. Estamos viendo cómo el Señor nos mueve, nos utiliza a nosotros, no para enriquecernos, sino para sostenernos y poder ser de bendición y sostener a otros. De poder, una mano lava la otra. Cuando Osorio necesitaba una medicina, no voy a decir nombre por ética y no hacer sentir de repente, ay, pero que una picadera de torta, no. Pero hermanos, hermanas que están pasando también cierta necesidad y soltaron las pastillas para otro que estaba en cama. Pregúntele, no le va a preguntar porque no estoy diciendo nombre, pero si usted le llegase a preguntar a esa persona qué le ha faltado, no le ha faltado nada. Eso es moverse con fe, con convicciones y con amor cristiano. Amén. Sabiendo que aún lo que tengo no me pertenece. Y si Dios me lo permitió tener, es para ponerlo por obra. Es para ayudar, es para sostener, es para poder fortalecernos todos como cristianos en la fe. No podemos esperar la ayuda del niño que trabaja. No podemos esperar la ayuda del concejal. No podemos esperar la ayuda de que el auditorio de la Odebrecht, una empresa brasilera. No, si vamos a esperar que la contratista. No, hermano, nosotros dependemos del mejor y extraordinario Dios, único y verdadero. Y Él nos da a nosotros para que nosotros mismos, sabiéndonos administrar, nos autosustentemos. Y aquí lo podemos ver. No le faltó nada a la iglesia. Los hermanos, siempre había alguien que estaba allí con una voluntad dispuesta. Y vamos a cerrar en Corintios para que usted vea lo que estoy diciendo. En Corintios, ya estamos hablando de tiempo, ¿verdad? Segunda de Corintios capítulo 8. Segunda de Corintios capítulo 8. Versículo 10. Y en esto doy mi consejo, dice el apóstol Pablo en esta carta, porque esto os conviene a vosotros, que comenzáis antes no solo a hacerlo, sino también a quererlo desde el año pasado. Ahora pues, lleva también a cabo el hacerlo, para que como estuviste pronto a querer, así también lo estéis en cumplir conforme a lo que tengáis. Porque si primero hay la voluntad dispuesta, será acepta según lo que uno tiene y no según lo que no tiene.
La iglesia de Corintios era una iglesia posicionalmente ubicada en un lugar, por decir algo, aquí en la capital de Venezuela, Caracas, pero no en cualquier lugar. Estaba en la Lomas de Baruta, por allá, por la Lagunita. Una zona del este, pudiente. Zona portuaria, parecía La Guaira. Libre tránsito comercial. Es decir, ¿se movía el dinero? Sí, mucho dinero. Pero era una ciudad pagana, pero llegó la abundancia de la gracia en Cristo Jesús y se levantó una iglesia. Y esta iglesia se lo predicó mi hermano hoy, en la mañana, una iglesia con todos los dones dados por el Espíritu Santo. Don de profecía, don de lengua, don de aquí, don de para allá, don para acá. Tenían todo, pero estaban desordenadamente. Una iglesia con muchos dones, con buenos predicadores, una iglesia que tuvo su cataclismo en partirse por divisionarios que se metieron. Pero ¿qué le quiero decir con esto? Que esta iglesia no tenía un enfoque en dar, aún teniendo. Tenían los brazos cortos, parecían Barney, no les llegaba. ¿Y sabe quién los enseñó? Una iglesia como el poder del Evangelio, que está ubicada en un lugar inhóspito en Santa Teresa del Tuy, de la cual le llaman Yumanji. Imagínese usted, a nosotros nos llaman Yumanji, esta zona, porque dice que es puro monte y culebra. Pero en este lugar inhóspito, Santa Teresa del Tuy, municipio Independencia, parroquia Carcanal, hay una iglesia local de 50 miembros oficiales y un promedio de 100 personas entre membresía e invitados, que tiene un corazón para dar aún más allá de nuestra fuerza. Y cómo Dios nos ha bendecido. ¿Y sabe quién estamos ayudando? A la de Baruta, a la de la Lagunita. Le estamos enseñando a dar. No que le dábamos, estábamos enseñándole a dar a la obra de Dios. Aún más allá de su fuerza, pero de lo que no tenía, no, de lo que tenía. ¿Y qué hizo Corintio? Wow, si esta iglesia que ni la conozco, no sé dónde está ubicada, es más, me dicen el lugar y ni lo conozco, no sé dónde es, no sabía que existía un lugar como ese, Santa Teresa del Tuy. Pero esa iglesia entendió. ¿Cómo nosotros no lo vamos a entender, Corintios? No, tenemos que ponernos las pilas, nosotros podemos, tenemos. Y por eso Pablo le está diciendo, así como pusieron la disposición de hacer, pues, de tener la intención, bueno, háganlo, materialícenlo con lo que tienen. Y así tenemos que ser nosotros, hermano. No poner freno, no poner obstáculos. El Señor ama al dador alegre. El Señor no ama los ceros que tú pongas en la cuenta. No es la cantidad de billetes, es el corazón con que lo estás dando. Y con un corazón, como tú lo ves, así sea $1, Dios lo puede multiplicar y hacer mucho. Y como siempre digo, en las manos del hombre, 1 kilo de lenteja se acaba, se despilfarra. Pero 1 kilo de lentejas en las manos de Dios se puede transformar en una distribución de lentejas. Ahí se lo ves. Mayordomía financiera en cristiano, en la iglesia cristiana, correcta, como Dios manda. Amén. Tengamos esta disposición de poder parecernos a esta iglesia, hermano, y poder crecer cada día en el dar correctamente. No es el dar por persuasión, porque hay muchos hombres que se paran en estos púlpitos que tienen una persuasión para sacarte el dinero y tratar y que decirte que viene de aquí. No, sí, el dar está.
pero correcto como lo manda el Señor. Amén. Por eso hay que escudriñar la Escritura. Dios me les bendiga, Dios me les guarde. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, te damos toda la honra, toda la gloria. Tú te la mereces toda, mi Dios. Y permítenos, pues, Dios de la gloria, aplicar los principios de la mayordomía y que podamos nosotros poder anclarnos con fe y esperanza de que quieres que la iglesia, el poder del Evangelio, una iglesia crecida, madura, pueda seguir estos pilares de lo que nos narra, de lo que nos citan, de lo que está establecido, señores, cómo se transitaron las iglesias y cómo hoy podemos ser nosotros en este tiempo. Gracias por este hermoso manual que nos habla, que nos induce y nos inclina y nos instruye a hacer las cosas como tú deseas que la hagamos, Señor. Gracias por este hermoso libro. No tendremos excusas. Somos inexcusables, Señor, porque ella nos lo dice todo. Para con su iglesia y para nosotros seguir avanzando en las cosas del Señor. Gracias por el poder del Evangelio, gracias por su membresía, gracias por los que dan, Señor, con el sentido y la pasión y el amor correcto para la obra tuya. Porque han puesto los ojos en el único consumador de la fe que se llama Jesucristo, cabeza de la iglesia. Gracias, Padre. Hemos orado en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Hermano Kenny.